Listo, entonces, a partir de este momento se inició la grabación. Les recuerdo que esta sesión es grabada exclusivamente con fines académicos. Ok. Gracias, Natalie. Que les recuerdo que pues, se acaba de iniciar la grabación es con fines académicos. Si alguien no está de acuerdo con ella, lo puede manifestar en este instante. Entonces retomamos pues con la frase, la mejor manera de obtener más talentos es mejorar los talentos que tenemos. Yo creo que esta frase es muy del talento humano, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos hemos sentido así y hacemos sentir así también a las personas que trabajan con nosotros. No identificamos los talentos que tienen y muchas veces los desaprovechamos, dejándolos prácticamente pues haciendo la labor que fueron correspondidos cuando de pronto podemos sacar un poco más de ellos, ¿cierto? No sé si alguien quiere dar una pequeña opinión, una participación frente a la frase. Así es, Alejandro, muchas gracias. Sí, nosotros, pues aunque realmente esta materia que estamos viendo ahorita, pues no se enfoca mucho en las habilidades blandas, sino más en el proceso como tal. Pues realmente nosotros debemos trabajar mucho el ser, ¿cierto? Porque pues muchas veces, pues, y dentro de nosotros mismos y con los demás, porque muchas veces somos muy buenos en el saber, somos muy buenos en el hacer, pero pues nos falta mucho en el ser y yo creo que eso también hace parte de un buen ambiente laboral, de un clima laboral y pues tener en cuenta, digamos, esos talentos que tienen todos nuestros colaboradores en las diferentes organizaciones, pues realmente es importante y es una motivación también para ellos. Me confirman entonces, porfa, si ven mi pantalla. La idea, pues, al igual que ayer, es que pues podamos hacer esta sesión pues muy participativa, ¿cierto? Que tengamos un proceso de aprendizaje desde el debate con una guía que en este momento pues la guía son las diapositivas que traigo preparadas para hoy. Y a partir de ahí pues la idea es que entre todos, valga la redundancia, construyamos el conocimiento. Me confirman si ven las diapositivas, si las ven de una buena manera, en un buen tamaño. Perfecto, entonces, pues Facultad de Administración, especialización en Gerencia Integral, Gestión del Talento Humano. Te recuerdo mi nombre, Cristian Camilo Arango Montes. Entonces, lo que nos trae el día de hoy, pues es el periodo de prueba, ¿cierto? Ayer vimos los diferentes tipos de contrato, aprendimos, pues también aprendimos cómo era la recepción de los documentos y todo el proceso de contratación y vinculación laboral de, de un empleado, ¿cierto? En contratos de vinculación laboral, ¿cierto? Y al final pues vimos otro contrato que pues quedamos, dijimos que pues era el contrato de los más usados en Colombia, sobre todo en el sector público, que es el contrato pues por prestación de servicios. Entonces, pues de eso, después de que ya la persona esté vinculada laboralmente, viene el periodo de prueba. El periodo de prueba, el periodo de prueba pues es diferente en el sector privado, en el sector público. Aquí nos vamos a enfocar solo en el sector privado, eh, pero pues me gustaría tocarles rápidamente el periodo de prueba en el sector público. Igual tenemos también pues una compañía que trabaja
en un colegio, nosotros ingresamos por carrera, pues uno ingresa al sector público por carrera administrativa. La única manera de ingresar a carrera administrativa, pues es por un concurso, por lo regular lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, un concurso de méritos, y la persona que ingresa a carrera administrativa es la única persona pues que tiene periodo de prueba como tal, porque pues los de nombramiento provisional y demás o temporales pues no ingresan a periodo de prueba en el sector público. Y este periodo de prueba dura 6 meses, pero antes de iniciar el periodo de prueba se pactan unos compromisos, tanto funcionales como comportamentales, ¿sí? Que con base en esos compromisos es que a los 6 meses se evalúa si saca por encima de 65 puntos, pues la persona es ratificada en el cargo y ya queda en carrera administrativa. Diferente al sector privado, pues que es el que nos trae a colación. Así que, ¿quién nos colabora con esta pequeña lectura que hay allí? La convivencia de las condiciones. Vale, gracias. Y vemos que obviamente está regido por el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos nosotros afirmar o deducir de esto que acabamos de leer? Pues que el periodo de prueba pues tiene como objeto que el empleador vea nuestras aptitudes, ¿cierto? Pero pienso yo, así tal cual está en el código, pero pienso yo que juega un papel también muy importante las actitudes y depende mucho del empleador y lo que quiera observar o lo que desea observar de ese empleado. Compañeros, ¿cuál es la diferencia entre la aptitud y la actitud de un trabajador? La aptitud y la actitud. El Código Sustantivo del Trabajo, como lo acabas de leer, nos dicen que el empleador aprecia las aptitudes del trabajador, pero yo me atrevo a decir que muchos empleadores también observan la actitud del trabajador, ¿sí? Entonces me gustaría conocer ustedes, pues, qué concepto tenemos entre la aptitud y la actitud, cuál es la diferencia. Vale, Santiago, ya te doy la palabra, Alejandra. Santiago. Bien, bien, Santiago. Alejandra, exacto. Entonces, tanto lo de Claudia como lo de Alejandra, pues las opiniones de ambas pues son acertadas y pues nos lo acaba de reforzar Santiago con un ejemplo claro, ¿cierto? De la vida real. Y realmente, bueno, ahí pues toca, pues para mí es obligatorio tocar las competencias blandas, ¿cierto? Todo eso que traemos del ser. ¿Por qué? Porque es muy berraco trabajar con una persona
que tiene muy buenos conocimientos, que viene con esa aptitud, pero con una actitud maluca, no hace un mal ambiente de trabajo, no es presta al cambio, ¿cierto? Y pues hoy en día tenemos todos que estar muy prestos a desaprender para poder volver a aprender, trabajar bajo presión. El mundo está cambiando todos los días, ¿sí? Hay nuevos retos, pues estamos en la cuarta revolución industrial, vamos para la quinta y nosotros nos tenemos que adaptar a todo eso. Entonces, una persona que tenga una mala actitud a ese cambio, pues no nos sirve, ¿cierto? Entonces, preguntas sobre el tema o pues continuamos. Listo. Entonces, el periodo de prueba tiene unos objetivos, ¿cierto? Entonces, uno por parte del empleador y otro por parte del trabajador. Entonces, por parte del empleador, apreciar aptitudes del trabajador laborales, personales y profesionales, ¿cierto? Entonces, ahí volvemos a lo que estábamos diciendo ahora, que no solamente es la aptitud, sino que también juega un papel súper importante la actitud de nuestro trabajador o de nuestro colaborador o de la persona, pues, que ingresó al equipo de trabajo. Y por parte del trabajador, condiciones laborales, observa condiciones laborales como pago, ambiente laboral, respeto, locaciones, entre otras, ¿cierto? Entonces, aunque el código sustantivo del trabajo en su definición del periodo de prueba, como lo vimos ahora, nos habla únicamente del empleador, pues también tenemos un objetivo por parte del trabajador, ¿cierto? No sé si de pronto alguno o alguna de los que estamos acá, pues ha tenido alguna experiencia de que en su periodo de prueba, por condiciones propias de la compañía, decida no continuar trabajando. Lía, cuéntanos la experiencia. Solo mérmale, no tienes que pagar. Lía, tú tocas un tema que me parece muy bueno traerlo a colación y es ese tema de las empresas familiares. Cuando uno ingresa a trabajar en una empresa que pertenece a una familia, que trabajan tantos miembros de la familia, realmente es complejo. En algunas puede haber un ambiente laboral interesante, bueno, y pues depende mucho de las expectativas que yo tenga, ¿cierto? Porque el crecimiento dentro de una compañía de esas, sobre todo en las MIPIMES, se ve muy reducido porque los cargos altos, por lo regular, lo tienen los hermanos, los hijos, los primos, ¿cierto? Algunas han entendido, algunas organizaciones de este tipo han entendido la importancia de, de, de dividir la familia de lo laboral, ¿cierto? Y que cada uno cumpla su rol como lo debe cumplir, pero en otras pues hay muchos conflictos. A mí me pasó un caso hace unos años, en el 2016, me contrataron, me contrataron como gerente operativo en una granja agroturística en Chinchina Caldas y era mucho trabajo porque
las explotaciones pecuarias eran muchas, el turismo era mucho, un restaurante para más de 200 personas, hotel, bueno, en fin. Y resulta que el primer pago se demoraron 20 días para pagarme en el primer mes. Al, a la segunda, porque me pagaban quincenal, entonces la primera quincena se demoraron 20 días, ya la otra quincena se demoraron un poquito más, entonces ya iba a culminar yo mi periodo de prueba y yo ya conociendo la dinámica de la empresa, tomé la decisión de continuar. Duré 7 meses, me quedaron debiendo 17 días de descanso y como 4,5 millones de pesos en salarios que me abonaron. Bueno, eso sí me los pagaron, pero me los iban pagando a 50, de a 100, de a 200, de a 300, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros también como empleados, pues revisar todas esas condiciones para poder tomar una decisión y después no estar supeditados a un contrato, amarrados y que sea más difícil tomar la decisión, ¿cierto? Totalmente. Entras a mejor vida. Sí, así es. Realmente llegar a una carrera administrativa en una entidad pública, pues trae grandes ventajas, ¿sí? Entre ellas, y pues yo creo que la más importante es, pues, la estabilidad laboral. Gracias, líder. Bueno, entonces, continuamos con el proceso. Entonces, vamos a ver un poco la estipulación del periodo de prueba. Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura? El código sustantivo del trabajo. Entonces, dale, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente el código sustantivo del trabajo dice que no puede ser superior a 2 meses, ¿cierto? En la parte privada. Este enlace que yo traigo acá, que me gustaría que lo revisáramos un poco, nos dice lo siguiente, ¿cierto? Eh, el periodo de prueba no podrá exceder de 2 meses cuando se trate de trabajadores calificados, ni de 15 días en los demás casos, ¿cierto? Como lo leíamos ahorita. Entonces,
En cuanto a la Ley 6 de 1945, es norma general aplicada a los trabajadores oficiales. Esto es lo que hablábamos ahorita de los trabajadores oficiales, ¿sí? De los trabajadores, de los empleados públicos. Y el artículo 78 nos dice, duración máxima. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses en los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año. El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de 2 meses. ¿Sí? Me explico. Queda claro que el periodo de prueba no puede durar más de 2 meses, ¿cierto? Pero en contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado. ¿Queda, eso les quedó claro o está muy enredado? Listo. Pero de la misma manera, ese periodo de prueba cuando es inferior a 2 meses se puede prorrogar por decisión de las partes hasta que se cumplan el máximo de 2 meses, ¿cierto? Con base en eso, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio acá rápido, pues hay cada uno, entonces vamos a decir cuánto tiempo dura el periodo de prueba, si el contrato dura 5 meses, cuánto dura si es 3 meses y cuánto dura si es un año. Si es 5 meses, ¿cuánto debe durar el periodo de prueba? Si es 3 meses, ¿cuánto debe durar el periodo de prueba? Y si es a un año, ¿cuánto debe durar el periodo de prueba? ¿Qué es 20? ¿Qué es 18? ¿Y qué es 5 días? O sea que serían, por eso, pero entonces cuando hablamos de 20, ¿hablamos de qué? ¿De 20 días? ¿O de 2.0? De 3 meses son 18 días. ¿De 5 meses cuánto es? De 5 meses, 30 días. ¿Y de un año? ¿Quién tiene valores diferentes? Vale, Johan, gracias. ¿Quién tiene valores diferentes? A todos les dio el mismo valor, los que lo hicieron. ¿Y a quién no le quedó claro el proceso? Listo, Natalie, gracias. Bueno, entonces, vale, gracias. ¿Quién no lo tiene claro? No hay problema. No, no escuché quién, no vi. Natalie. A Natalie no le quedó claro. Joan, ¿le puedes explicar ahí a Natalie, porfa?
¿Cómo se hace? ¿Cómo? Dale, Natalie, son contratos igual laborales, ¿cierto? El único contrato que no le puedo yo aplicar que no le puedo yo aplicar ahí el periodo de prueba son a las prestaciones de servicios, porque no tienen esos tres elementos que vimos ayer, ¿cierto? Que es que tiene que hacer el trabajo la misma persona, la subordinación y una remuneración por eso. El resto de contratos le puedo aplicar el periodo de prueba. Joan, ¿cómo hizo la operación matemática? Sí, listo. Hay un caso importante y es que cuando el contrato es a término fijo, por ejemplo, y dura un año, pues da la quinta parte da 72 meses. Es decir, supera los 60 días, que son 2 meses, por lo que el empleador no le puede aplicar al empleado un periodo de prueba de 72 días, sino un máximo de 60, ¿cierto? Ahora, les hago una pregunta. ¿Será que un contrato de un año puede tener un periodo de prueba de un mes? ¿Por qué? Es decir, puede ser entre 1 y 60, ¿cierto? Depende de las partes. Ahora, si ese contrato yo llegué al mes como empleador, yo soy el empleador, lo había pactado con el empleado a un mes, pero yo llegué hace mes y como que sí, como que no, como que tengo la duda. ¿Será que puedo prorrogarlo el otro mes o ya definitivamente cuando termine el mes debo tomar una decisión si lo contrato o no lo contrato? Y no exceda los 2 meses, ¿cierto? Vale, entonces ya pues creo que nos queda claro el tema de la duración del periodo de prueba. Les voy a compartir este concepto por el chat, pues por si lo quieren tener ahí en algún momento. Igual pues yo creo que la intención es compartirles las diapositivas, pues yo la idea es que el profe yo no sé si las comparte o no las comparte realmente. Ahí les compartí el concepto pues y esto es un poco de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces la prórroga del periodo de prueba. Cuando el periodo de prueba se pacte por un plazo menor al de los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el periodo de prueba inicialmente estipulado, sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites, ¿cierto? ¿Cuál fue el error que tuvimos nosotros dos ahí? ¿Quién fue? Con Carlos, ¿cierto? Carlos, ¿cuál fue el error que nosotros tuvimos en el caso que expusimos ahorita? Que dijimos que sí se podía prorrogar. No, ¿quién cayó en cuenta cuál fue el error que tuvimos Carlos y yo ahí? Yo les recuerdo el caso del caso del cual estábamos debatiendo. Por ahí valía, pero entonces el caso que estábamos debatiendo era que yo había, yo tenía un empleado pues al que le iba en término de un año o término indefinido, no importa, pero yo había pactado con él un mes de periodo de prueba.
Entonces, al final de ese periodo de prueba, yo no sabía si contratarlo o no contratarlo, estaba en la duda. Entonces ahí nació la pregunta si podíamos prorrogar el periodo de prueba, ¿cierto? Entonces Carlos y yo dijimos que sí, siempre y cuando las partes estuvieran de acuerdo. Pero ahí, según lo que acabamos de leer, Carlos y yo tenemos un error. ¿Cuál es el error? Volvamos a leer, ¿cierto? Entonces, Carlos, colabóreme ahí. Carlos, sí, ahí la amplío un poquito, hágale. Listo. Recordemos cuáles son los límites. La quinta parte o máximo 2 meses. Ahora sí, ¿cuál fue el error que tuvimos Carlos y yo al afirmar que podíamos prorrogar ese periodo de prueba? Exactamente. Exactamente. Exactamente, ahí fue donde tuvimos el error, entonces es muy importante y uno diría, pues son errores, perdónenme la expresión, pendejos, pequeños, ¿cierto? Pero esos errores pendejos pueden llevar a la organización a a, pues a suplir una demanda, cosas así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos en la vida tenemos derecho al debido proceso y cuando nosotros no cumplimos con el debido proceso, pues vienen sanciones. Entonces es importante saber que si yo pacto con un empleado un periodo de prueba inferior a la quinta parte o a los 2 meses y quiero prorrogarlo, debo hacerlo antes del vencimiento. Ya después del vencimiento no hay nada que hacer. Listo, continuamos. Entonces, los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones, salario, prestaciones sociales, seguridad social. El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento sin previo aviso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién nos, quién nos explica un poco qué quiere decir esto que estamos leyendo acá? Exactamente, sin acarrear sanciones ni dificultades para ninguna de las partes. Pero ojo, el tiempo que el empleado dure en periodo de prueba, la empresa, el empleador, está obligada a pagarle todo lo que tiene derecho, ¿cierto? Que son salario, prestaciones sociales y seguridad social por el tiempo que trabajó dentro de la empresa, ¿sí? Ayer poníamos un ejemplo, yo creo que fue el del compañero que trabaja en el grupo Nutresa, pero no recuerdo el nombre del compañero y me disculpa, está por acá. Pero usted fue el que nos puso el ejemplo de las personas que contrataban y que después de que estaban trabajando verificaban los documentos y se daban cuenta que muchos eran falsos y eso y tocaba sacarlos, o fue otra persona. Ah, ok. Steven, fue en su empresa, ¿cierto? Bueno, en qué empresa es?
Prevet. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que lo que hace Prevet está bien hecho o está mal hecho? Frente a este caso en particular. Es decir, lo que nos contó Steven es que vinculan al personal, ¿cierto? Hacen todo ese proceso de vinculación que vimos ayer y en ese transcurso del periodo de prueba, pues verifican los documentos y cuando se dan cuenta que son falsos, pues obviamente, pues por obvias razones terminan la relación laboral que tienen entre las partes. Entonces, gracias, Steven. Mariana, ¿qué estabas diciendo frente al tema? Sí, ¿quién? ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, Steven, antes de terminar la participación, dijo algo importante, ¿cierto? Y es que tenían la necesidad de contratar esas personas porque literalmente se iban a embalar, ¿cierto? Steven, ¿lograron desembalarse o después quedaron más embalados? Pues qué pena la expresión, pero esa es la que estamos utilizando. Claro, Steven, pero si no se hubieran contratado a esas dos personas en ese momento, ¿cuánto le hubiera, cuánto le hubiera costado a la organización quedar embalados? Ok, Steven. Lida,
Lía, gracias. ¿Alguien más tiene otra opinión frente al tema? Bueno, o sea, nace Alejandro, o sea, nace pues de Alejandro nace una nueva opción. ¿Qué piensan Mariana y Claudia que participaban ahorita diciendo que el proceso estuvo totalmente mal, pues que estuvo malo el proceso? Sin embargo, pues miren el contexto de la situación, ¿cierto? La necesidad, la necesidad que tenía la compañía de no parar el proceso. ¿Qué piensan entonces sobre el tema? Teniendo en cuenta la participación del IDA y lo que acaba de decir Alejandro, que había otra opción, pues que se pueden buscar otras alternativas para no parar el proceso. Sí, es cierto. Mariana, ¿tienes algo que opinar o no? Vale, entonces, realmente podemos concluir que el proceso estuvo mal hecho, ¿cierto? En ese caso particular de la empresa de Steven. Sin embargo, se rescata algo y es que hubiese sido más costoso parar el proceso. Bien o mal, las dos personas que se contrataron cumplieron con la labor que se les fue encomendada, ¿cierto? Sin embargo, pues nosotros como posibles líderes de procesos de gestión humana, de líderes de procesos y demás, pues dentro de esas, digamos, dentro de nuestro proceso debemos contemplar esas posibilidades y tener un plan B, ¿cierto? Un plan B, un plan C, para no llegar, para evitar llegar a esos errores. Porque para todos es bien sabido, y que me lo diga Steven, que es el ejemplo de la empresa de él, la prioridad es la producción. El resto se vuelve secundario, ¿sí? Entonces, si se me va para la solución o como que tenga que solucionar y ahí para adelante miro a ver qué hago, ¿cierto? Como en ese caso. Y en últimas, son 2 meses de gracia que tiene la empresa para ir consiguiendo otra persona, ¿cierto? Ahí por la necesidad. Entonces, lastimosamente, en muchos casos, sin ser el deber ser, pues prima la necesidad de producción que los otros procesos. Bueno, entonces, digamos que hasta acá pues tenemos, vamos claros. Entonces, vamos a hablar un poco de los derechos. Entonces, tenemos derechos del empleador. El periodo de prueba, el empleador puede despedir, es decir, dar por terminado el contrato al trabajador sin importar si hay justa causa o no, lo que significa que no hay lugar a indemnización, pues precisamente para esto es el periodo de prueba, ¿cierto? Que es lo que hemos venido hablando. Si el empleador encontró cosas tan graves como la falsificación de documentos, o simplemente no le gustó la aptitud o la actitud de la persona, también puede dar por terminado ese periodo de prueba sin que le acarree ninguna dificultad legal, ¿cierto? Por despido injustificado, por ejemplo. No sé si alguien tiene algo que aportar frente a eso.
o complementar. Listo. Y el trabajador también tiene unos derechos que es eh, que le reconozcan, valga la redundancia, los derechos laborales por el tiempo que duró trabajando en la empresa. ¿Y cuáles son estos derechos laborales? Pues lo que habíamos hablado ahorita, una remuneración, seguridad social, prestaciones sociales, ¿cierto? En ningún lado dicen que realmente el trabajador, pues habla de que el trabajador puede terminar el contrato, sin embargo, es entre las partes y el trabajador, como lo mencionábamos ahora, también puede dar por terminado el contrato antes de que termine el periodo de prueba. Listo. Entonces, al igual que ayer, al igual que ayer, en este momento, pues digamos que llegamos a la primera parte de la sesión de hoy, que era hablar todo el periodo de prueba. Después del periodo de prueba, lo que sigue es la inducción, ¿cierto? Bueno, pues obviamente la inducción se hace al ingreso al ingreso del personal, pero entonces con lo que continuamos en el segundo bloque, pues es que vamos a hablar de todo ese proceso de inducción. Entonces son las 6:56, nos dio el tiempo igual que ayer. Si quieren, entonces nos tomamos los 7 minuticos hasta las 6:53, 54, para que nos tomemos un café, ¿vale? ¿Les parece o continuamos? Listo, de una. Entonces vamos a tomarnos ese tiempo.
Ya, ya enseguida. Compañeros, compañeras, ya estamos por acá. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vamos en esta primera horita de sesión? Bien, muy cansados. Bueno, antes de continuar, eh, como hay de pausa activa, para que tengamos algo de conocimiento frente a la formación virtual. Realmente en Colombia prácticamente existen tres tipos de formación, ¿cierto? Que es virtual, bueno, presencial, que pues todos la conocemos, sabemos que es magistral, estando allá, todo el cuento, listo. Semipresencial, que es una parte presencial y otra parte virtual. Y tenemos la formación virtual completa. Y la formación virtual es que va mucho al autoaprendizaje. Yo tengo una plataforma que me permite acceder a ella 24 horas al día, 7 días a la semana y tengo unos espacios con unos tutores que son dinamizadores del proceso y explican lo que hay que hacer en cada actividad, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, hoy en día nace un nuevo término que es el PAT, que es presencialidad apoyada de tecnología, que es lo que estamos nosotros viendo o haciendo en este momento, que es diferente a una formación virtual. El hecho que estemos virtuales no significa que estamos teniendo clases, pues que estamos estudiando, digámoslo así, virtualmente. Sí, es simplemente una presencialidad apoyada a tecnología. De hecho, eh, el Ministerio de Educación sacó una resolución donde las universidades pueden en los posgrados acogerse a la presencialidad apoyada por tecnología. Y el Poli pues tiene algunas especializaciones y algunas maestrías que son de este tipo. Y pues son clases que la gente pues se tiene que conectar así como estamos nosotros todas las horas, por ejemplo, que ustedes van a la universidad. Eso como de cultura general. Continuamos entonces. Entonces vamos a la inducción. ¿Quién me colabora con la lectura? Dale, listo. Entonces, pues dada esta explicación, entonces podemos decir que la inducción, ¿cierto? La inducción al personal, pues es prácticamente un mostrarle todo lo de la empresa, qué se va a hacer, cómo se hace, ¿cierto? Sin embargo, pues también existen procesos de reinducción al personal, ¿cierto? Donde durante su periodo de trabajo, pues se le va recordando o se van mostrando las nuevas políticas, ¿sí? En compañías que tienen un sistema de gestión de calidad muy bien estipulado, se hace mucha reinducción porque el sistema de gestión no es estático, él va cambiando. Dime, y vienes mojada, pasa. Yo tengo la cámara prendida. Bueno, entonces vamos a ver, y tenía una opción, ya no la veo, que me mostraba. Quizá, ya no la vio.
Vamos a mirar algo. Ahí escucharon el video o no lo escucharon. No se escuchó. Ahí tenemos un problema. Dale, Natalie, vamos a hacerlo así. Una pestaña. Sí. Eso era lo que yo estaba buscando ahorita. Gracias, Natalie. Yo sabía que se podía, pero no me acordaba cómo. Ahí sí están escuchando. Perfecto.
Bueno, pues obviemos la cocina, obviemos lo del perro, la coca del perro, la cama y eso, el hombre realmente sabe. Regálenme un segundo, por favor. Jorgito, termino clase y lo llamo, listo. Unas el- dos o tres opiniones frente a lo que vimos allí. Sí, el contenido, ¿cierto? Porque el contexto en el que lo grabó no, no fue el más adecuado. ¿Quién más nos tiene alguna opinión frente al video? Nadie, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Pero si están o no están. Bueno, así es, así es. Eso es como cuando uno sale de la universidad recién egresado, que uno cree que, pues, pucha, que aprendió demasiado y cuando llega al trabajo, ay, fue madre, ¿qué pasó aquí, cierto? Pero realmente la inducción es un proceso bastante importante para poder que se desarrollen bien los procesos, ¿cierto? Muchos procesos se lentifican cuando entra una persona nueva, por lo mismo, porque no se le da una adecuada inducción y la persona casi que llega al cargo a aprender cómo se hace, ¿cierto? Y en muchas organizaciones no se tiene un buen proceso de inducción y casi que creen que la inducción es mostrar la empresa a grosso modo, ¿cierto? Pues el hombre del video, pues léelo algo se llama, realmente menciona cosas muy importantes y entre ellas mencionó algo que no vamos a ver nosotros acá, pero que es importante tocarlo, y es el manual de funciones, ¿cierto? No en todas las empresas existe el manual de funciones y ese manual de funciones es supremamente importante para saber cuál, cuáles son las funciones de mi cargo y las jerarquías que hay en él y demás, ¿cierto? Entonces es muy importante, por ejemplo, en el momento que nosotros lleguemos a una organización a liderar un proceso de gestión humana, a, o a tener personal a cargo, que pues es muy probable que eso nos suceda a todos los que estamos acá. Y si no existe un manual de funciones, pues debemos tratar de sentarnos con las personas
encargadas y demás, y tratar en lo posible de crear ese manual de funciones, porque realmente es importante. Bueno, importancia, importancia de la inducción. ¿Quién nos colabora con la lectura? Dale. Sí, entonces, realmente, digamos, esta primera es muy importante, pues porque muchas veces los nervios no nos dejan y todos actuamos de maneras diferentes y una buena inducción, un buen acople al cargo permite ejercer mejor esto, ¿cierto? Y pues realmente en estos 4 puntos pues se trató de como de describir lo que es más importante en una inducción, teniendo en cuenta que es como el proceso inicial y lo que hablábamos ahorita en otro tema es que la rotación de personal le sale muy costosa a una organización y la idea es minimizarlo, ¿cierto? Y desde aquí, desde la inducción, se inicia con ese proceso. Objetivos, ¿cierto? Entonces, el objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de la empresa y organización y la estructura de esta. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, ya vamos a ver un poco más adentro de la inducción y lo que me comentaba el hombre en el video, y son la inducción que hay desde la empresa, del área, ¿cierto? Del departamento. Entonces, ¿qué se busca con la inducción? ¿Quién lee? Listo. Realmente yo pienso que las personas encargadas de la inducción deben ser muy buenos vendedores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que desde allí enamoro o aburro. Y cuando yo vendo bien una idea, un propósito, cuando las personas, los colaboradores de la organización desde el principio entienden los objetivos y lo que buscamos, pues es un proceso mucho más fácil, ¿cierto? Recordemos que existen empresas verticales y horizontales, ¿sí? ¿Cuáles serán las verticales y cuáles serán las horizontales? ¿Qué creen ustedes? Sí, excelente, Jessica, muchas gracias. Mejor no se, mejor no se pudo escribir. Dentro de esto, pues
cuando hay una empresa horizontal, pues hay una ventaja, ¿cierto? Y es que casi todas las personas de la organización tienen contacto entre sí, desde el dueño, el gerente, de ahí para abajo, todos se relacionan entre sí. Entonces, en ese proceso de inducción es muy importante que conozca al dueño, que conozca al, al gerente, ¿cierto? Porque pues todos los días y siempre se va a tener el contacto con esa persona, mientras que no hay esa ventaja en las piramidales, ¿cierto? Yo sé que aquí hay personas que trabajan en empresas diferentes, no sé, mm, una empresa grande que sea tipo piramidal, ¿quién, aquí quién? Con la explicación que nos dio Jessica, ¿quién cree que trabaja en una compañía piramidal? Exacto, tú, por ejemplo, tú en tu proceso de inducción conociste al gerente general, pero por la labor que estabas haciendo, todas las personas que, ok, no, no todas las personas en su proceso de inducción tienen esa, digamos, esa posibilidad, ¿cierto? Exactamente. Entonces, a qué quiero llegar con esto? Aunque que para uno como trabajador, conocer esos altos mandos es importante, ¿cierto? Sin embargo, pues yo debo orientar muy bien ese proceso de inducción al tipo de compañía para evitar que el trabajador tenga sentimientos negativos frente al proceso, ¿sí? Y pueda, y pueda, como lo dijimos ahora, pues como lo mencionamos ahora, sentirse cómodo e iniciar un muy buen proceso dentro de la organización. Listo. A repetir la diapositiva. Ahorita sí, vamos a los tipos de inducción, ¿cierto? ¿Quién nos colabora leyendo? Ingreso. Bueno, lo que decimos aquí es básicamente lo que hemos venido hablando de la importancia de lo que debemos hacer pues en la inducción. Y tenemos inducción general e inducción específica. Entonces, iniciamos con la inducción general. ¿Quién lee? Nos fuimos. ¿Quién dijo yo? Dale. Sí, listo. Gracias, Freddy. Entonces, en la inducción general
pues su mismo nombre lo indica, pues es una inducción amplia de toda la organización, importante, que pues es solamente a nuevos ingresos, es decir, no hay reinducción frente al tema general de la empresa, porque pues se supone que ya se conoce. Pero sí, Freddy, continúe, que esto hace parte de la general. Ay, perdón, no, no, me equivoqué, pero esta es la específica. Pero siga, Freddy, qué pena. Entonces acá están, de pronto no las ve, no se ven muy bien allá, yo las leo. Objetivos del trabajo de área, muestra del lugar de trabajo, funciones del puesto y entrega de elementos necesarios y las formas de evaluación de desempeño. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre la inducción general y la específica. Pienso yo que ambas son de gran importancia, ¿cierto? La primera, pues, para conocer todo el entorno en el que voy a trabajar, y la segunda, para realmente conocer el cargo que voy a desempeñar. Y ambas, pues, deben hacerse muy bien y, pues, enamorando al trabajador de la organización. No sé si alguien desea apoyarnos en algo, pues dar una opinión frente a esta inducción, sobre todo, pues, digamos, personas que tengan experiencia, ¿cierto? Gracias, Mariana. ¿Te acuerdas? Bueno, y se acuerdan que ahora, cuando iniciamos, estábamos hablando de esos talentos que tenemos, cuando iniciamos hablamos de los talentos y de descubrir los talentos que tenemos dentro de la organización. No solamente es importante lo que menciona Mariana de tener ese sentido de pertenencia, sino quién tiene vocación de enseñar. Es que una inducción es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y no todos tenemos esa vocación, ni no todos sabemos transmitir los conocimientos. Yo sé que aquí todos conocemos personas que en el hacer son extremadamente buenas, pero no saben transmitir esos conocimientos. Entonces, necesitamos identificar en esos procesos, tanto en la parte general como en la específica, quien tenga las ganas, el deseo, el sentido de pertenencia y tenga esa vocación también de transmitir de una manera adecuada los conocimientos, porque en últimas es eso, ¿cierto? Entonces, la inducción tiene unas etapas, ¿cierto? La primera etapa es la etapa de la presentación. ¿Quién nos lee? Yo, pues, me gusta mucho que leamos varios porque es que estar escuchando a otra persona todo el tiempo en el mismo tono de voz y demás, pues eso siempre cansa, mientras que si cambiamos, pues eso a nivel cognitivo, pues tiene unos impactos digamos, en la atención como tal. Entonces, ¿quién nos colabora con la lectura, por favor?
Y ahorita lo vimos. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el equipo encargado de la presentación en la primera etapa, pues, de la inducción? Gestión humana, ¿cierto? Listo. Segunda etapa, ¿quién sigue? ¿Qué estamos viendo acá? El deber ser, ¿cierto? Estamos viendo el cómo se debería hacer. No significa, uno, que se haga o que se aplique en las organizaciones y dos, pues de que lo tengamos que hacer. Sin embargo, pues si nosotros tratamos de hacer esto que está acá, pues vamos a tener de pronto unos mejores resultados. ¿Sí? Entonces, es importante, pues también ya vimos lo general, vamos más ya más a lo específico. Listo. Dale, dale, claro. O sea que ahí es donde uno se echa la bendición y dice, ay, gracias a Dios. Sí, pero sí, yo sí pues lo pensé ahorita, no lo mencioné, pero sí es importante. Muchas organizaciones realmente evitan esas gabelas, incluso en el sector público, cuando uno se presenta, también pues hay un salario, una remuneración y para de contar. Ya después de que se ingresa a la organización es que se da cuenta de pronto de esos, lo hablábamos ayer de pronto de esos sobresueldos o de pronto de unas ventajas que no se mencionaron en ningún momento. Y eso pues obviamente ayuda a la motivación, como lo dice, digamos. Bueno, después de tener todo este proceso, de surgir todo este proceso, seguimos con el seguimiento, ¿cierto? ¿Quién nos colabora con la lectura? Ah, gracias. Resulta que es que nosotros en una organización no podemos ser, perdónenme la expresión, tan folclóricos de ser poco objetivos y decir, no, es que me gustó, no me gustó, ¿cierto? Pues ya, aunque el empleador está en ese derecho, debemos tratar de ser lo más objetivos posible y buscar unos métodos y herramientas de seguimiento de evaluación que nos permitan tomar una decisión concienzuda en el momento que acabe el periodo de prueba, ¿cierto? O antes de que termine el periodo de prueba para decidir si dejamos o no dejamos a esa persona trabajando en la organización. Cuando yo tengo un muy buen, pues cuando yo tengo un proceso, yo tengo un proceso de calidad o llevo buenos procesos dentro de la organización, pues tengo también unas herramientas de seguimiento que me permiten, valga la redundancia, tomar esas decisiones. Después del seguimiento, seguimos con un proceso que es el proceso de evaluación. ¿Sí? ¿Quién lee? Gracias. Una o dos experiencias de cómo hacen esa evaluación de ese periodo de prueba en sus organizaciones.
¿Quién tiene experiencia con esa evaluación del periodo de prueba? Es decir, entiendo que entonces utilizan un instrumento de evaluación, ¿cierto? Para poder puntuar. Podría ser modo checklist, ¿sí? Vale, pues realmente estamos enfocados 100% en el sector privado, ¿cierto? Porque esa pues es la intención, la intencionalidad que se tiene en este momento. Sin embargo, pues me parece importante mencionar pues que en el sector público también, pues el periodo de prueba se evalúa con base en esos objetivos planteados de los que hablamos al principio. Se califican de uno a 100, pues también lo hace el coordinador y pues en conjunto con el ordenador del gasto, en los casos pues que corresponda, los compromisos funcionales se evalúan objetivamente y los comportamentales pues sí son más subjetivos, ¿cierto? Y ahí pues sale la calificación. Pues yo quise traerles como esto, vamos a mirarlo, pues es un documento bastante grande, pero pues es como de pronto lo que hablaba Mariana y es como ese checklist, es un instrumento. Cuando yo tengo un instrumento de evaluación, pues me es más fácil y puedo ser menos subjetivo y más objetivo, que en última es lo que buscamos. Ojo, nosotros no mencionamos algo del periodo de prueba, y es que ayer hablábamos de los contratos verbales y escritos, ¿cierto? Pero el periodo de prueba tiene una connotación. Así yo tengo un contrato verbal con un empleado, el periodo de prueba debe quedar por escrito, por obligación, ¿sí? Eso no lo habíamos mencionado. Qué pena, pues, como ese paréntesis. Entonces, acá tenemos unos datos personales, ¿cierto? De pronto acá explica un poco sobre las competencias, definición de calificación. Entonces, acá pues en este ejemplo se tiene, no demostró, dice, carece de la misma y tampoco cuenta con potencial de desarrollo en la misma. Demostró parcialmente, cuenta con dominio básico en la misma, pero necesita desarrollo para adquirir un nivel. Demostró de la competencia. Demostró, cuenta con el conocimiento necesario para desarrollar la tarea. Demostró totalmente, cuenta con un nivel de competencias superior al necesario para desarrollar la tarea. Esta partecita es muy importante porque debo, pues, por respeto también al empleado, decirle cómo se evalúan los criterios, ¿cierto? Entonces acá tengo este checklist, tengo unas competencias, entonces, por ejemplo, en este ejemplo está competencia del trabajo, comprensión e entendimiento de las tareas, de los procedimientos y técnicas del cargo, y como ítem de evaluación, pues están estas. En algunas empresas, internamente a cada una de estas le dan un puntaje, ¿cierto? Responsabilidad, compromiso en la realización de las tareas encomendadas y el resultado de las mismas, la búsqueda de excelencia, aceptación de normas y políticas, habilidades sociales, trabajo en equipo. Se tiene una segunda parte bueno, esta primera parte, cada organización pues es libre de poner si quiere 5, 10, 20 más, ¿cierto? Ya depende pues mucho del cargo que se desempeñe y lo que busca la organización. Entonces, aquí, por ejemplo, si tú
ausentismo, si hubo sanciones en ese periodo de prueba, ¿cierto? Hay unas observaciones, ¿cierto? Unas aclaraciones. Se sigue, se solicita desvinculación en periodo de prueba. Indique con una cruz al casillero que corresponde. Entonces, básicamente aquí se le da el sí continúa o no continúa, ¿cierto? Y quién y las validaciones de quiénes lo hicieron, ¿cierto? Entonces, el colaborador, si pues hay una persona externa y no lo, el jefe directo o jefe inmediato y el departamento de recursos humanos. Eso, eh, compañeros, pues es básicamente un instrumento de evaluación aplicable a una compañía. Pues repito, que suene cansón, pero es que debemos tratar de ser menos subjetivos y más objetivos, porque pues cuando tenemos empatía y nos ponemos en los zapatos de los demás, pues quisiéramos nosotros que las personas tomen decisiones objetivas. Y con la evaluación, pues damos por terminado el periodo de prueba, la inducción, seguimiento y evaluación, que era pues lo que teníamos como meta en estas 2 horas, casi que cumpliendo el tiempo acorde, ¿sí? No sé si de pronto tenemos algo que decir sobre el seguimiento y la evaluación del periodo de prueba. Así es, Mariana, así es. Muchas veces, pues en muchas organizaciones pasa eso y que pues, las fechas no se cumplen y pues ya después de cumplidos los tiempos no hay nada que hacer, ¿cierto? Por lo mismo, por el debido proceso. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Bueno, compañeros, pues realmente yo sí les quiero dar las gracias pues por estos 2 días que me permitieron compartir con ustedes. Eh, ya no tendré más la oportunidad pues de pronto de guiar el proceso, ya nos veremos, es como, ya nos veremos, yo creo que ya dentro de 8 días, el jueves. Eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Muchas gracias, me hubiera gustado más tener la experiencia tuya, pero bueno, no, yo no estoy yo no estoy en Medellín, me gustaría. Luis, muchísimas gracias, hombre. Sí, sí, sí.
Gracias, Jessica. Sí, es importante pues también tener todo ese proceso de inducción en cuanto a los accidentes laborales. Pues recordemos que este sistema de seguridad y salud en el trabajo viene cada vez tomando fuerza y pues ya hay una normativa fuerte que indica que toda organización, es decir, toda empresa que tenga registro mercantil, así tenga un solo empleado, debe tener sistema de seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Jessica. Freddy. No, Freddy, a usted de verdad todos por permitirme en el espacio, pues ahí nos ahorramos una evaluación, ¿cierto? Un proceso evaluativo. Total. Bien, pues esa era la intención del profe, ¿cierto? Y que entre todos pudiéramos construir el conocimiento y que lo que él busca, que lo que él busca con esto y en su espacio que se ausentó, pues que el conocimiento continuara y pudiéramos apoyarnos entre todos y pues lo que se busca con esta clase es más conocer esos procesos que se hacen dentro de esa gestión del talento humano realmente. Luis, vale, pues nos vemos el jueves, vale, que tengan un excelente fin de semana, no, me gustaría estar allá, que tengan un excelente fin de semana, chao.